Buenos días. Buenos días a todo el mundo. Soy Óscar Jiménez, gerente de operaciones de CESPA en Cataluña. Estoy encantado de estar aquí. Son las 9 de la mañana y estamos ya preparados a esta buena hora de la mañana para que en un entorno internacional, con ponentes de carácter internacional, nos expliquen cuál es la visión o distintas visiones de la utilización de combustibles derivados de residuos. La sesión se va a celebrar en hora y media, va a durar hora y media. La previsión es que cada uno de los ponentes tenga 25 minutos para hablar y después hayan 15 minutos de debate donde estaremos encantados de que cada uno de vosotros, o los que lo consideren oportuno, podáis plantear las cuestiones que consideréis necesarias. La utilización de combustibles derivados de residuos en España ha tenido una evolución importante en los últimos tiempos, también matizada por distintas características que pueden matizar un poco el futuro próximo de la utilización de combustibles derivados, y consideramos que la visión de los tres expertos que tenemos hoy en la sesión puede ser importante para todos, para aprender tanto desde un punto de vista técnico como de gestión cuál es el uso esperado de estos combustibles preparados a partir de residuos. El primer ponente va a ser Dimas Ballina. Dimas es licenciado en Derecho por ICADE, es máster en Política y Gestión Medioambiental por la Universidad Carlos III. Actualmente es director gerente de la Fundación CEMA. La Fundación CEMA es una fundación de carácter tripartito de la que forman parte tanto los agrupantes de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España, Oficimen, como los dos sindicatos mayoritarios del sector. Dimas tiene una experiencia de 15 años en el sector medioambiental, en la consultoría, y nos va a hablar de la recuperación energética de residuos en la industria del cemento. Dimas, cuando quieras. Bueno, pues muy buenos días. En primer lugar, dar las gracias a Recubat, a la organización, por invitar a la Fundación CEMA, al sector cementero español, a participar en este congreso. Y también quería dar las gracias por el esfuerzo y el plus de transparencia que supone el invitar a otras industrias como la nuestra, que estamos aportando soluciones térmicas a los residuos. E incluso, como he visto en el programa, a lo largo de la mañana de hoy se han invitado también a representantes de grupos ecologistas que se oponen a esta práctica. Y yo creo que contribuye este debate abierto a transformar esto con un plus de, como decía antes, de transparencia, de credibilidad, incluso de normalidad, ¿no? Que yo creo que a veces nos falta cuando hablamos de valorización energética, ¿no? La presentación, vamos a comenzar haciendo una mínima descripción, una descripción muy rápida de lo que es la Fundación CEMA, nuestros orígenes, nuestras actividades, para rápidamente pasar al bloque 2, que hemos llamado Recuperación Energética de Residuos, donde haremos algunas pequeñas reflexiones sobre los puntos en común que tenemos el sector incinerador y el sector cementero en lo que a aportar soluciones a aquellos residuos que no se pueden reciclar, evidentemente señalando también las diferencias técnicas que ayer también se apuntaron. Y también, en esa línea de los temas que nos unen, uno de los temas que evidentemente nos unen, y lo conocen muy bien muchas de las personas que están en esta sala, es la contestación social que a veces genera esta práctica. Bueno, pues también vamos a dar algunas pistas de cómo estamos gestionando esa contestación social desde el sector cementero. Después vamos a ver todo lo relativo a combustibles derivados de residuos y vamos a tratar de hacer una fotografía lo más completa y lo más actualizada posible de qué tipología de residuos estamos utilizando en el sector, cuál ha sido la evolución en los últimos años y también dar un poquito más de información sobre el tema de los CDRs, ¿no? También prometo no ponerles otra vez la transparencia de Eurostat con los datos de España en vertedero, en reciclado e incineración. Creo que ya ha sido de sobra utilizada en la jornada de ayer, con lo cual bueno, vamos a ahorrarnos esa parte, ¿no? Y acabar con unas pequeñas conclusiones, ¿no? Con relación a la Fundación CEMA,
El origen de nuestra fundación es en el año 2005. La patronal y los sindicatos deciden abordar de manera conjunta este tema y firman un acuerdo de valorización energética en el año 2005 que se renueva en el año 2010 bajo un título mucho más amplio: uso sostenible de los recursos, protección del medio ambiente, salud de las personas y mejora de la competitividad del sector cementero español, ¿no? Si se fijan, en el mismo título del acuerdo ya se engloban muchos de los temas que están siendo objeto de debate en el Congreso, ¿no? Los temas de salud flotan siempre que hablamos de los temas de valorización energética, los temas de competitividad también hay que afrontarlos de manera directa y, en definitiva, estamos hablando de las tres patas del desarrollo sostenible, ¿no? Sí me gustaría remarcar la idea de que estamos hablando de tres organizaciones que en ocasiones tienen intereses abiertamente confrontados, y lo vemos todos los días, y en el marco de la crisis en la que nos movemos todavía más, ¿no? Con lo cual, el hecho de que tres organizaciones de esta distinta naturaleza decidan aunar esfuerzos para trabajar de manera conjunta en los temas de medio ambiente, prevención de riesgos laborales y promoción de la valorización energética, creo que, sinceramente, nos aporta un plus de credibilidad, que es una palabra mágica cuando hablamos de estos temas, a la hora de transmitir a la opinión pública determinados mensajes. Pensar que estamos hablando de los intereses tanto de las empresas del sector como de los propios trabajadores, que en muchos casos, aparte evidentemente de estar 8 horas en su puesto de trabajo, viven con su familia en el entorno inmediato de la fábrica, ¿no? Lo digo porque luego, cuando hablemos de los temas, o algunas supongo que saldrá en el coloquio, probablemente los temas de salud, a mí me parece un mensaje bastante potente, ¿no? Hablamos, por tanto, de una iniciativa pionera a nivel europeo. Es la primera vez que el sector cementero europeo decide abordar una aventura de estas características en nuestro país, ¿no? Con relación a la Fundación no me quiero extender más, simplemente animarles a que visiten nuestra página web, donde podrán acceder a distintos estudios realizados por entidades independientes a las que nos iremos refiriendo a lo largo de la intervención. Bien, vamos a ver la parte ligada a la recuperación energética de residuos, ¿no? A mí, en primer lugar, y yo creo que estaba en el debate de ayer y estuvo en el debate de la anterior edición de Recubat, la terminología que rodea a nuestra actividad, desde luego, no nos favorece, y eso creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Incineración en nuestro país es una palabra, no sé si maldita, pero desde luego que a la opinión pública le suena muy mal, ¿no? A partir de ahí, utilizamos una serie de palabras para referirnos a este proceso, que son las que vienen en la legislación. Valorización energética es una palabra que viene en la Ley de Residuos, pero que el gran público desconoce su significado. El Real Decreto que regula nuestras emisiones de incineración, y en nuestro caso coincineración, también es una palabra, bueno, pues bastante ajena, o que realmente no suena tan bien como waste to energy, que sinceramente suena mucho mejor que incineración. También hablamos de coprocesado de residuos, que es un tema, bueno, que para el gran público no suena mucho, y es más, yo creo que si preguntamos en la ciudad de Mataró, oye, este congreso que están haciendo aquí, ¿de qué va? Pues probablemente alguien te diga, pues la gente que quema basura, ¿no? Pues probablemente en el lenguaje coloquial las cosas se llaman de una manera y en el lenguaje jurídico y en el lenguaje técnico se llaman de otra, con lo cual es evidente y somos todos conscientes que tenemos una barrera de entrada muy obvia con relación a los aspectos ya terminológicos, ¿no?, de esta actividad, ¿no? El término recuperación energética yo creo que puede contribuir en pequeña escala a tratar de trasladar un mensaje más claro, ¿no?, y que recoge cómo se llaman estos temas en la directiva comunitaria, que utiliza el término en inglés recovery, ¿no? Bien, una vez que hemos eliminado las transparencias de Eurostat, que confieso que estaban al principio, pues pasamos directamente a temas un poco más específicos, ¿no? Sí me gustaría empezar haciendo referencia a este informe elaborado para la Unión Europea, que, digamos, pone las cifras exactas a algo que más o menos todos los que estamos aquí ya tenemos muy claro, que es que existe una relación directa entre las tasas que ponemos al vertido de residuos en vertedero y la disminución de los residuos municipales que acaban en el mismo. Esto es un tema bastante claro y este estudio lo que hace es poner exactamente las cifras, ¿no? Entre ejemplos extremos tenemos los 3 euros tonelada de Bulgaria frente a los 155 euros tonelada de Suecia, y este estudio lo que te realiza es aglutina a los países en 3 grupos de categorías en función de altas tasas de vertido o incluso prohibición de vertido y disminución, lógicamente, de residuos municipales en vertedero, un escenario intermedio entre el 30 y el 49% en vertedero y un escenario
de bajas tasas de vertido y altos porcentajes de residuos en vertedero, entre el 58 y el 100%, en el que desgraciadamente se encuentra nuestro país, con la mayoría de países del este, ¿no? Pues, por ejemplo, en Bulgaria el 100% de los residuos acaban siendo depositados en vertedero, ¿no? Sin entrar, por supuesto, en un tema que estábamos comentando antes con uno de los ponentes. Las estadísticas de Eurostat son distintas. Digamos que los países, a la hora de comunicar sus datos a la Unión Europea, utilizan distintas metodologías. No es cierto esa imagen que se transmite de que en Alemania no hay vertederos. Y probablemente el porcentaje que tenemos en España de depósito de residuos en vertederos, según Eurostat, es el 58%, cuando en la práctica creo que todos estamos de acuerdo que probablemente sea mucho mayor, ¿no? Pero bueno, al margen de polémicas con relación a las estadísticas, lo que es cierto es que estas gráficas hablan por sí solas y creo que nos marcan perfectamente la pauta y el camino a seguir, ¿no? En la línea verde se encuentra la disminución de residuos municipales enviados a vertedero y en la línea roja el incremento de las tasas asociadas al mismo. Yo creo que los casos de Austria y de Holanda son suficientemente representativos, pero fijémonos mejor en el caso del Reino Unido, que no hace muchos años tenía un porcentaje de residuos municipales en vertedero más o menos equivalente al que tenemos nosotros ahora. En el año 2006 estaban en unas tasas del orden del 60% y vemos perfectamente cómo, utilizando instrumentos económicos, y no solo instrumentos económicos, y que les invito a que vean con profundidad este estudio, no solamente se habla de estudios económicos, hay otras medidas para potenciar este cambio de tendencia, pero insisto, el Reino Unido creo que está en una situación bastante óptima para poder empezar a cambiar esta tendencia, ¿no? ¿Qué ocurre en nuestro país? Bueno, pues hace tiempo que este tema somos conscientes todos y evidentemente son conscientes las administraciones públicas, ¿no? En este sentido, IDAE publica este estudio de la situación de la potencial y valorización energética directa de residuos en España y en la parte de las conclusiones, pues evidentemente se llega a una conclusión clara, ¿no? Como país no podemos renunciar a este potencial energético, tenemos una dependencia energética del exterior que más o menos equivale a los ingresos que recibimos por el turismo, con lo cual la factura que estamos pagando a nivel energético como país es brutal, es tremenda, y realmente, por otra parte, estamos enterrando energía, ¿no? Con lo cual tenemos que romper de una vez este círculo vicioso en el que estamos introducidos, ¿no? Otro tema bastante claro es que existe una fracción biodegradable de los residuos que se enmarca en el concepto de energía renovable. Y este es un tema que ha pasado desapercibido para el gran público. Según las encuestas, cuando a la gente le preguntas por una energía renovable, todo el mundo te cita la eólica y la solar, pero nadie se acuerda de la fracción biodegradable de los residuos municipales e industriales, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que hacer unos esfuerzos de comunicación. En este congreso participan periodistas y yo les pediría que, por favor, entre todos contribuyéramos a comunicar a la población que en muchos casos estamos utilizando una fuente renovable de energía, ¿no? Y esto es evidente, pero he querido entrecomillar el texto del IDAE para contextualizar exactamente uno de los problemas que tenemos para que no se acabe desarrollando más la práctica de la valorización energética en nuestro país, ¿no? La principal dificultad para el desarrollo de la valorización energética puede estar en la voluntad política de afrontar el potencial rechazo de algunos grupos sociales que puede conllevar, ¿no? Yo creo que esto es un tema bastante evidente. Una vez que el marco jurídico es absolutamente claro, la jerarquía de gestión de residuos es absolutamente claro, y una vez que la tecnología lo es y los controles de seguridad de salud también, ¿no? Con lo cual, una vez que tenemos despejado ese panorama, nos encontramos, lógicamente, en algunos puntos con una cierta contestación social. ¿Cómo estamos gestionando esa contestación social desde el sector cementero español? Bueno, pues estamos utilizando, evidentemente, distintos mecanismos. Por otra parte, en todas nuestras fábricas disponemos ya de comités locales de sostenibilidad, reuniones periódicas entre la dirección de la fábrica y los grupos de interés del entorno, con invitaciones abiertas a todos los grupos de interés, asociaciones de vecinos, grupos ecologistas, partidos políticos, etcétera. Organización continua de jornadas de puertas abiertas para que se conozca exactamente cuál es nuestro proceso, una relación constante con los medios de comunicación, una organización continua de seminarios y jornadas. El 30 de octubre organizamos nuestro segundo Congreso Nacional y estamos haciendo continuamente actos públicos en todas las comunidades autónomas y en los distintos municipios. Desarrollo de estudios con entidades independientes. Les decía antes
que por favor visitaran nuestra página web para poder acceder a esos estudios. Y un tema yo creo que muy importante que a veces pasamos por alto, y es, no hace tanto tiempo, si tecleabas en Google incineración de residuos, valorización de residuos en cementera, lo que te llevaba a Google era, en la primera página, que como saben es la que, según las estadísticas, el 80-90% de la gente no pasa de la primera página de Google, ni siquiera hace scroll para ver la página completa, sino las primeras 10 entradas son las que consulta el 80% de la gente, te llevaba a webs procedentes de plataformas contrarias a la valorización energética de residuos o a webs de grupos ecologistas que, en algunos casos, yo me atrevería a decir, y es una opinión personal, en la mayoría de los casos lo que proporcionan es una información bueno, pues, no suficientemente contrastada desde un punto de vista técnico, para decirlo de la manera más educada posible, ¿no? Bien, pues este es un tema que hemos trabajado bastante, hemos actualizado todas nuestras páginas web, está absolutamente toda la información que entendemos puede interesar a cualquier grupo de interés y hemos desarrollado una página web específica que se llama recuperaresiduosencementeras.com, donde recoger toda esa información. Además de eso, tenemos perfiles corporativos en tanto un canal de vídeo en YouTube, tenemos perfil corporativo en Facebook y sobre todo estamos siendo muy activos en Twitter, que sí que les animaría a utilizar esta herramienta, puesto que permite una cierta conexión y una cierta interactividad con nuestros grupos de interés, ¿no? Bien, vamos a ver determinados puntos de coincidencia que tenemos entre el sector cementero y el sector incinerador. Es evidente que los mensajes que manejamos en congresos de esta naturaleza o en jornadas que podamos organizar desde el sector, hay una parte que es absolutamente coincidente o muy coincidente, ¿no? Por una parte, tenemos el mismo Real Decreto de referencia, el Real Decreto 653 del año 2000 sobre incineración de residuos, en el cual existe un apartado, el anexo 2.1, que se titula literalmente Disposiciones especiales para los hornos de cemento en que se coincineren residuos. Con lo cual tenemos un mismo paraguas legal, aunque con límites en algunos parámetros contaminantes, como se comentó ayer, distintos. Esto es un hecho que decimos continuamente. Los países con las sociedades más avanzadas desde un punto de vista medioambiental son los que más utilizan la valorización energética de residuos para tratar de aprovechar el valor de aquellos residuos no reciclables, ¿vale? Y en este sentido sí me gustaría insistir en que el Partido Verde alemán, durante el tiempo que gobernó en coalición con el Partido Socialista hace unos años, coincidió con el momento en el que más se impulsó, asociado a un plan de cierre de vertederos, la valorización energética de residuos, tanto en plantas cementeras como en hornos de cemento, ¿no? Y, de hecho, ha habido un asesor del Partido Verde alemán, el señor Michael Welsing, que ha estado dando conferencias en la anterior edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente explicando este tema. Y esto es un tema realmente, bueno, pues que todavía levanta determinadas ampollas en determinados sectores de nuestro país, pero los datos son así de claros, ¿no? Los dos sectores, insistimos siempre que el reciclado y la valorización energética son actividades complementarias, y no lo dice solo AEBERSU y Oficemen, es que lo dicen los datos de Eurostat. Es que eso es una realidad palmaria y manifiesta que se pone claro en los datos de Austria, de Bélgica, de Suecia, de Austria, de Alemania, ¿no? Y no se pone de manifiesto en los datos de Italia, de Irlanda o de Grecia, ¿no? Seguimos con porcentajes inaceptables de residuos en vertedero, ¿no? Eso es un tema que también compartimos argumento. Tenemos una consideración clara de los residuos no reciclables como recurso energético, ¿no? Y, evidentemente, lo que compartimos es una contestación social ante estas soluciones térmicas a los residuos, ¿no? Y, evidentemente, tenemos diferencias, ¿no? Fundamentalmente tenemos diferencias porque estamos hablando de dos procesos industriales completamente distintos con una finalidad distinta, ¿no? La finalidad de una planta incineradora es destruir residuos recuperando energía eléctrica y o calor y, evidentemente, aunque es muy obvio, conviene recordarlo, ¿no? La finalidad de una fábrica de cemento es fabricar cemento utilizando parcialmente los residuos como combustible. Lo digo porque realmente dentro de los mitos, en nuestro caso, de nuestros mitos del sector cementero, es que cuando una fábrica solicita una modificación de su autorización ambiental integrada para empezar a utilizar residuos como combustible, en determinados colectivos, lo que se transmite a la opinión pública es la idea de que la fábrica deja de fabricar cemento y lo que pasa es a convertirse en una incineradora, una cosa que realmente, bueno, pues en este foro
probablemente suene surrealista, pero entiendo que para un vecino de una localidad pequeña, bueno, pues teniendo en cuenta la crisis en la que estamos y en concreto la crisis que tenemos dentro del sector, pues puede inducir a error, ¿no? Tenemos unas distintas temperaturas de funcionamiento, mucho más altas en el caso de una fábrica de cemento, que en el mechero principal podemos estar hablando de 2.200 grados, muy por encima de los límites que te exige el Real Decreto 653 de 850 grados, y también tenemos unos tiempos de exposición, los tiempos en los que los gases permanecen en la cámara de combustión son más elevados en el caso de las plantas cementeras como consecuencia de nuestro proceso productivo. Nuestro proceso productivo, evidentemente, luego nos lleva a tener mayores emisiones de NOx y de partículas, ¿no? Con lo cual estamos hablando de dos procesos industriales radicalmente distintos, con distintas problemáticas ambientales, pero que, como decía en la primera transparencia, comparten un mismo argumentario. Vamos a ver ahora la parte de exactamente los tipos de residuos que estamos utilizando. En este estudio realizado por el Instituto Cerdà, tenemos con ellos un observatorio permanente de todos los años reflejar cuál es la realidad de nuestro sector. De las 35 fábricas integrales que tenemos en nuestro país, 31 están autorizadas para valorizar residuos energéticamente y confiamos que en un breve plazo de tiempo prácticamente sean el 100% de las plantas las que estén autorizadas para valorizar energéticamente residuos, con 77 tipologías de residuos autorizados, utilizando 4 dígitos de la lista europea de residuos, ¿no? Con lo cual, plantas autorizadas en la práctica totalidad de las comunidades autónomas. En cuanto a la evolución en el uso de combustibles alternativos, el uso de combustibles alternativos en cementeras se inicia en España en los años 90, en la fábrica de Lorca, en Murcia, o en la de Lemona, en el País Vasco. Es una evolución que se mantiene plana durante finales de los años 90, principios del 2000, pero que en los últimos años logra unos incrementos porcentuales muy significativos. En cuanto a los combustibles más utilizados, destaca de manera muy clara el caso de los CDRs. En el año 2007 el consumo de CDR era cero. En el año 2008 ese consumo ya se situó en el entorno de las 7.000 toneladas y en el año 2011 ha sido el combustible alternativo más utilizado en fábricas de cemento con 205.000 toneladas. Después tenemos la madera y biomasa vegetal, también con un esquema ascendente muy claro, y los neumáticos usados con esa misma línea, situándose en el año 2011 en 128.000 toneladas de neumáticos utilizados. Los lodos de depuradora urbana, a los cuales ha contribuido Cataluña de manera significativa para que esta gráfica crezca, y después distintas tipologías de residuos que tienen una evolución variable en función de distintas características. Y los plásticos también, que en pequeño porcentaje también tienen una buena evolución, ¿no? En el caso concreto en Cataluña, durante unos años se mantuvo una diferencia de unos 6 puntos porcentuales de retraso de Cataluña con relación al resto de España, aunque en los últimos años Cataluña ha dado un salto significativo muy importante y hoy por hoy se están utilizando los de depuradora urbana, biomasa vegetal, fusta madera, harinas animales, y ven como los CDRs sufren una evolución muy clara también en los 2 últimos años, ¿no? A nivel de porcentaje, se ve perfectamente en esta gráfica la diferencia que les comentaba antes, de unos 6 puntos porcentuales durante muchos años, pero que en el año 2011 se tiende claramente a una convergencia en los porcentajes de sustitución en energía, que en el caso de la totalidad de España están en el 22,4% y en Cataluña en el 21%, insisto, datos del año 2011, que son los últimos de los que disponemos, ¿no? De ese 22,4%, ese 22% de combustibles alternativos, de ese 22%, el 18% son combustibles que son parcialmente biomasa o biomasa, es decir, los de depuradora, residuos de madera o neumáticos usados y CDR, que tienen aproximadamente casi un 30% de biomasa, ¿no? Con lo cual, de ese 22% de energía que estamos utilizando, el 18% procede de combustibles que son parcialmente biomasa o 100% biomasa, con las implicaciones evidentemente favorables en lo que a lucha contra el cambio climático se refiere. La distribución por comunidades autónomas, esta es una información que también nos proporciona el Instituto Cerdà, y aquí únicamente recordarles que los datos están actualizados al año 2010, ¿vale? Con lo cual esta curva, pues en muchas comunidades autónomas, el caso de Cataluña es claro, Baleares,
Castilla-La Mancha, Andalucía, en prácticamente casi todas las comunidades autónomas se observa esa tendencia creciente prácticamente en todas las comunidades autónomas, ¿no? Esta gráfica sí que es especialmente significativa, muestra el grado de sustitución de combustibles fósiles por combustibles alternativos en la industria cementera de algunos estados europeos. Vamos a detenernos un rato en esa transparencia porque es especialmente significativa, ¿no? El caso de Holanda, con un 83% de sustitución, fundamentalmente en la fábrica de Maastricht, y prácticamente ese 83% logrado casi en el 100% con CDR. Los casos de Alemania, con un 62% de sustitución en hornos de cemento y con un parque cementero más o menos equiparable al nuestro en cuanto a número de fábricas. Austria, Noruega, Suiza, Bélgica, porcentajes por encima del 40% de sustitución y porcentajes que otra vez coinciden con los países que normalmente siempre hemos tendido a calificar como más verdes y como un ejemplo en temas de protección ambiental, ¿no? También es muy significativo el caso de Polonia, un país que en muy poco tiempo ha cambiado radicalmente la manera en la que se gestionan sus residuos y, curiosamente, en Polonia coincide que dispone de numerosas plantas incineradoras y proyectos de construcción de nuevas plantas incineradoras y se están aprovechando la industria cementera para valorizar los residuos no reciclables, ¿no? Yo creo que es un ejemplo muy claro cómo en muy poco tiempo, caso de Reino Unido igual, en muy pocos años han dado la vuelta a estas estadísticas. La media de la Unión Europea está en el 30% y por debajo de esa media se encuentra España con el 22,4%, una cifra, insisto, que ha crecido mucho si tenemos en cuenta que en el año 2000 esa cifra era del 0%, y por debajo de España se encuentra Italia, Irlanda con un 4% o Grecia, que apenas llega al 3% de sustitución y, evidentemente, los países de Europa del Este se encuentran en un 0% de sustitución. Insisto, creo que esta gráfica habla por sí sola y es suficientemente representativa de lo que estamos comentando, ¿no? Centrándonos un poco más en el tema de los CDRs, aquí únicamente y a modo de ejemplo, recogemos algunas de las características que se solicita por parte de nuestras fábricas para recepcionar esos combustibles derivados de residuos, que evidentemente todas estas características deben ser objeto de las pertinentes negociaciones entre los suministradores y las distintas fábricas en función de su proceso, ¿no? Simplemente lo que se regulan son unos parámetros de PCI, de humedad, de contenido en cloro o de la granulometría asociada. Insisto, únicamente a modo de ejemplo. Esta gráfica refleja algunos de los datos que decíamos antes con relación al tema de los CDRs, ese consumo de cero en el 2007, 7.000, 79.000, 119.000, 205.000 en el año 2011, y aquí realmente lo que está recogido es un estudio que hizo el ISR, el Instituto para la Sostenibilidad de Recursos, para la Fundación CEMA en el año 2008, que habla del potencial de generación de CDR en nuestro país, ¿no? Con lo cual lo que se muestra claramente es que tenemos un diferencial de crecimiento para los próximos años muy significativo en cuanto a CDR, ¿no? Esta gráfica también les puede dar una pista de este potencial del que estamos hablando. Este es el número de instalaciones cementeras empleando CDR en el año 2010, que suman 7, y estas son instalaciones autorizadas ya por las comunidades autónomas para utilizar CDR en el año 2011, que suman 22. Insisto, el hecho de estar autorizada para utilizar CDR no significa que a fecha de hoy lo estén, pero evidentemente el potencial futuro parece claro, ¿no? Para concluir, en un momento de crisis como el actual es evidente que estamos enviando energía a los vertederos. Es un mensaje que no nos cansamos de repetir, pero yo creo que estamos en un momento de alarma en el cual hay que empezar a tomar medidas ya. Insisto en este tema y solicito, por favor, la colaboración de todo el mundo para que, cuando planteemos, si decimos en el entorno inmediato de nuestras fábricas, ¿a usted le parecería bien que en la cementera de su localidad se empezaran a utilizar energías renovables? A esa pregunta todo el mundo responde que sí. Bueno, es que realmente esto no lo decimos nosotros, lo dice la Unión Europea. Estamos hablando, en algunos casos, de una energía renovable, ¿no? Con relación al tema de los CDRs, recordarles las cifras. Combustible alternativo más utilizado en cementeras durante el año 2011, 205.009 toneladas, y combustible con mejores perspectivas de utilización futura, ¿no? Y para acabar la valorización energética de residuos, creo que estamos demostrando
en este congreso que presenta beneficios desde la triple dimensión de la sostenibilidad, y lo que también es evidente es que si en lugar de hablar de porcentajes hablamos de cifras, llegamos a la conclusión de que sumando al sector incinerador y al sector cementero estamos valorizando energéticamente en el entorno, números muy generales, de 3 millones de toneladas de residuos. En vertedero tenemos más de 60 millones de toneladas, con lo cual, evidentemente, ahí es donde tenemos el reto para los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Dimas, por esta interesantísima visión de la utilización de combustibles derivados de residuos en las fábricas de cemento. Visión que estoy seguro que tiene determinados aspectos que pueden generar debate al final de la sesión y estaremos encantados de que así sea. Nuestro próximo ponente es Hermann Krelling. Hermann es químico y biólogo y doctor en biofísica por la Universidad de Stuttgart. En 1986 Hermann se unió al Grupo Solvay, estuvo trabajando allí como director de investigación y desarrollo, planificación estratégica y análisis de círculo de vida hasta el año 2002. En el 2002 fue nombrado director de TECPOL. TECPOL es una iniciativa del sector de la industria del plástico formada por fabricantes de materiales, transformadores y constructores de maquinaria en el sector del plástico para desarrollar y fomentar la recuperación ecoeficiente del uso de los residuos procedentes de plásticos. Hermann nos va a hablar de Alternative Fuel Tailor-Made from Waste, con una expresión tailor-made que Hermann seguro que nos va a explicar en detalle. Cuando quieras, Hermann. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you, Mr. Chairman, for this kind introduction, and thank you for the organizers to invite me. It's a pleasure to share some ideas with you today, this morning, on RDF, refuse-derived fuel. And thank you also to invite me to this wonderful place here, Mataró. We had a wonderful evening last night. Thank you very much. So, oops. With my presentation, I will go into a couple of questions and one subject which I was asked to tackle as well, which is RDF and end-of-waste discussion. So the questions are, what is RDF? Why to develop RDF routes? What is the potential of RDF for your country? And you may be not too surprised that many of the information you will see here are at least similar to what was presented already. I must say I was deeply impressed by particularly by the dialogue and communication initiatives which you take. I think this is a really step forward on that. So let us start with the first question. What is RDF? And again, this is rather similar what you already mentioned. If you would ask people outside what is RDF, you may find more than one who believes that RDF use is nothing else but a camouflaged old-fashioned incineration. Yeah? You take waste, put it in old burners, and that's it. Of course, this is wrong. Yeah? What RDF is, it is a tailor-made, a specifically produced fuel, an alternative fuel specifically produced out of waste, specifically produced in more aspects. It has to meet market requirements. We come to that in a second, and you have seen already some indications on that. It is manufactured by dedicated RDF producers. Yeah? There are companies around who do their business with that. It is controlled with regard to composition, heating value, and contaminants. Yeah? And it is highly efficiently valorizing combustibles from waste, such as plastics, wood, paper, textiles. You've seen that already. So, where does RDF come from? These mixed caloric fractions. In most of the countries, you have rather similar waste collection systems in principle.
So, for example, you have packaging waste which is collected. Yeah? Typically, this waste is sorted for recyclables. You have some leftovers, which may go to MSWIs and landfills. And you have high calorifics, mixed fractions, which are not suitable for recycling. You could try to recycle them, but neither the economics nor the environmental benefits are really attractive. So it's better to shift them to this fraction, mixed calorific fractions. The same holds true for other waste which is collected. So residual household waste, you may bring it into MBTs as you do it in your country. Yeah? And again, you may separate recyclables, not typically plastics, but other materials, and you bring the residues to MSWIs or landfills, and it's the same with commercial waste or agricultural waste. Yeah? Always you have fractions with high energy content. Yeah? And these mixed calorie fractions, they are what we are looking for. So again, what is RDF? Some figures, very similar to what you have already seen. This is a typical composition, average composition, and you may find it in Germany, in Austria, in Poland, and maybe also in your country. So plastics make 15 to up to 40% of that. And plastics are particularly attractive in these fractions because they bring you heating value. You have paper, wood, and other waste, yeah, between 5 and again 40%, depending on the RDF quality. They are particularly attractive because they bring CO2 credits. Yeah? So it's a win-win situation. Yeah? Energy plus CO2 credits. Yeah? This is RDF. The heating value is something between 12 and above 30. Yeah? It depends on what we are talking about. We come to that in a minute. And you may achieve positive market prices, at least that's what we see in Germany, if you are above, say, 20, 25 megajoules per kilogram. Yeah? So below that, typically, at least in our country, yeah, there is a surcharge to pay, so you have gate fees. You have restrictions. Chlorine content already mentioned. Normally, it is preferred to have chlorine below 1 or below 0.7, even that depends on the installation a bit. And you have to pay extra if you're above that. Yeah? You have restrictions. You see, this is all these elements. I will not read them. Yeah? This is user-specific limits, for example, with the cement industry, with the lime industry, but also with RDF-dedicated power plants. And again, you have restrictions or requests regarding moisture, particle size, incineration properties, etc., etc. This comes from the technology primarily. So this is very roughly, this is RDF. If you compare RDF and municipal solid waste incinerators, only two aspects. The one is heating value, going from below 10 to up to above 25, and the other is restrictions or requests from the users of such material. So what you see typically, MSWIs have rather low restrictions or requests with regard to the input, and from a technology point of view, they take in preferably material with, say, something between 6.5 or 7 up to 12 megajoules. If you go above that, you reduce the throughput through the installation, and MSWIs do not like that, because they live from the gate fees, and that means from the throughput. So, nevertheless, you have rather high gate fees for MSWIs, but at the same time, and you have heard that yesterday, yes, you do have environmental gains. So I'm not here to blame MSWIs, modern MSWIs,
which produce electricity and possibly even heat. Yeah? That depends, and that was also clear from yesterday's presentation, that depends decisively from the integration of such a plant into the energy infrastructure. Yeah? If an Evans WI is far away from any industry, from any municipality, yeah, it is rather difficult to reach R1. Yeah? If it is good integrated, no problem. On the other side of the metal, the next step is maybe dedicated RDF plants. You see them rather often today in Germany, typically plants that supply energy, electricity and heat for industry. Moderate gate fees typically, clear environmental gains due to continuous energy delivery. Yeah? They are excellently integrated into an energy demand structure, and at the end, if you like, yeah, you find installations or RDF users like cement kilns, lime kilns, things like that. You may achieve their positive, at least in our country, we see positive prices, positive market prices for RDF, for some qualities of RDF there, and you have significant environmental gains that. There has been a study communicated by RAP. This is a government-related organization in the UK, and they definitely said, if you look into mixed calorific plastics-rich fractions, yeah, you reach a point where it makes more sense to produce RDF than to try to do mixed plastics recycling. Yeah? Why to develop RDF route? And this is just summarizing and repeating what you have heard yesterday and also today. So landfilling, against the background of the discussions we have in Europe on resource efficiency, on energy efficiency, landfill should no longer be seen as a serious option. Yeah? If we do not see this as a serious option, there are three major pillars, yeah, and they are complementary. This is recycling, this is RDF production and use, and this is high-efficient MSWI incineration, yeah, with energy decoupling. If we focus to RDF, there are so many studies around which clearly show that the specific CO2 emissions per energy from an RDF are below respective emissions from other fossil fuels. So it's not only saving fossil fuels, but it's also a climate protection benefit which you have. And last but not least, RDF use is technically well proven. This is no doubt, this is established technology, and they are compliant with very strict emissions controls. If we look into economics and energy supply, there are some drivers which I would like to highlight. RDF use offers an opportunity to disburden from volatile fuel markets. So you have seen fuel prices in the last, say, 5 years or so. If you have an alternative that helps you to uncouple from this volatility, that might be a good idea for your business case. On average, you can say that 5 to 10%, that depends a bit on the economic structure in a country, 5 to 10% of the energy demand from the industry in a country may be supplied by RDF. And RDF plants are particularly attractive if you are able to use them as supplying heat or combined heat and power. This is a graph you have seen, I guess, 10 times during that conference. I used that graph to give you a different message. We are now really looking into plastics recovery. Yeah? So
and if you look through the countries, you cannot read them. But up here are those countries which have high recovery rates, above 90% of waste plastics. Down here are countries with 10% or less. Yeah? This is Spain here. Yeah? A bit more than 40%. So in the midfield, if you like. Yeah? And now, if you just do economics, this is mechanical recycling. There are fractions of plastics waste, yeah, which are simply economic to mechanical recycling. So if you have PET bottles, it's a good business. If you have large shrink films, polyethylene shrink films, it's a good business. Yeah? There is no reason to throw that away, so you get revenues for that. Yeah? But the more effort you have to dedicate to separate out, yeah, to sort, and to dispose of your residues, the less attractive is that way. Yeah? The next one would be SRF. And one important message, only a certain proportion can go from an economic point into SRF. Yeah? It's not all, because SRF is not just waste. It is something processed according to market demands. And by the end, all these countries which are on the upper end of more than 80 or 90% of plastics recovery, they have a combination of recycling, SRF, and municipal solid waste incinerations with high efficiency. So it is not a competition between these three. Yeah? There is some competition to be fair in these areas, but I think competition in these ranges is not so bad. Yeah? So, and the crucial point, of course, is, do you have landfills, cheap landfills available or not? Yeah? That drives everything. Now, let us have a look a bit from outside into your country. Where are the potentials? According to our information and publicly available information, what you can see is that your sales packaging waste systems, yeah? From sales packaging, this is based on plastics data, you have still nearly 30%, 27%, which is simply disposed of. Yeah? The rest goes to recycling and energy. Fine. Yeah? So, but the red one here, yeah, it's just thrown away. Residual household waste, 90% is disposed of. Some is sent to MBTs, but according to my information, your MBTs are not equipped to separate out high calorific fractions, films, etc., etc. Huge potential for RDF. Commercial waste, the same picture. 85% in your country is disposed of. 15% goes to energy. And agricultural waste, 60% disposed of. So all the streams which you collect in your country, significant proportions still go to landfill, yeah? Which offers, by the end, the potential for RDF. If you try to estimate from that, really potentials in terms of megatons or megajoules, yeah, you come to that. I found a report saying from 2010 that in your country you have already 2.4 million tons of RDF which is produced. Yeah? What we see at the same time is that 1.3 million tons of plastics is still landfilled in your country. Yeah? If we take these 1.3% and then from experience from other countries do a sort of an estimation, a thumb calculation, yeah? You can say that 25% is suitable to produce RDF, and typically RDF contains 20% plastics. If you do that as a very rough thumb calculation, you end up
with additional 1.6 million tons of RDF as an additional potential for your country, so a total of 4. And to put that into perspective, these 4 million tons of RDF would represent roughly 60 petajoules. What does that mean? That means 5% of your industrial energy demand. And keep in mind that, again, to our information, your industry is dependent by 75% from fuel imports. Yeah? So this is economy. Yeah? I think this is a striking picture, and it is completely in line what you have shown for other countries. So this is divert calorific waste from landfill, and this is plastics waste. Germany, this was the situation up to 2004, and you see that we have significant amounts, the red line, disposed of till 2004. Then Germany decided not to have a tax, but simply to have a ban on landfilling high calorific waste, among others plastics. And see what happened. This is the line for energy recovery. This is the line for total recovery. And the red one is the line for disposal. Yeah? So I think this is striking. Yeah? Just say, we set up a policy which is oriented towards resource efficiency and not towards landfilling. Completely other topic. I was asked to give you some information on the latest discussions on end of waste for certain waste streams. Very briefly, in the Waste Framework Directive, the European Waste Framework Directive, it is clearly said when a waste has a possibility to cease to be waste. 4 conditions. The first, the substance or object is commonly used for a specific purpose. So you could say RDF, yes. Yeah? A market or demand exists, RDF, yes. Yeah? Fulfills the technical requirements, etc., RDF, yes. The use of the substance or object will not lead to overall adverse environmental or human health impacts, RDF, why not? So one might think about RDF ceasing to be waste. Yeah? What we see currently is that in Sevilla, GRC, IPTS came up with proposals for end of waste. And for the time being, these proposals are clearly focused to mechanical recycling of waste plastics. Yeah? So there is nothing on RDF. And implicitly demand, amongst others, the compliance with REACH, CLP, which is quite clear. Because if you cease to be waste, you are in a product status. Yeah? So what does that mean? If you open the discussion, should RDF be out of waste? Should there be a possibility that RDF ceases to be waste? I give you just some ideas. Yeah? The pros are RDF users would not be obliged to comply with specific waste regulations. Good. RDF shipment would be facilitated, maybe. Maybe the image of RDF might be improved because it's no longer waste burning, but it's a product. Yeah? On the other hand, you should also consider that RDF producers would be obliged to comply with REACH and CLP. Yeah? So, and this is not a really easy task. In consequence, sources to produce RDF would be dramatically limited, yeah? Because you cannot control everything, etc., etc. Yeah? And again, in consequence, the RDF economics would go down. No good idea. And by the end, I am not sure from a communicational point of view if it would be a good idea
to say RDF is no longer waste, yeah, we take it out. It has an appeal, yeah, but I'm not sure. Okay, I cannot decide for your country, yeah, I just would like to show you some ideas on that. Let me conclude. The RDF routes are attractive in several aspects, yeah? They are responsible, they are safe, without any doubt. And they are one of the major pillars for a future waste management. Particularly mixed calorific fractions are valorized in an optimal way by using RDF. Many studies show that you have significant environmental gains, and RDF may contribute to the energy supply for an economy, as I said, 5 and up to 10% for the industry demand. This is something. To exploit RDF, and I think I do not know if you can still hear that. Yes, divert calorific waste, not only plastics, calorific waste from landfills, yeah, have a clear vision, political vision towards resource efficiency. Landfilling is no longer an option. And experiences with other countries, my colleague has shown that, I have shown that, show that if you put such political frames in place, such a clear orientation, there is private money and initiatives around, yeah, to develop such routes. Thank you very much. Gracias, Herman, por esta exposición and for this interesting data that can help us to imagine which is the potential use of RDF in Spain. Thank you. So, thank you very much. El próximo ponente es James Warner. James es el Chief Executive Officer, CEO del Condado de Lancaster, de la Autoridad de Gestión de Residuos Sólidos en el Condado de Lancaster, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, desde 1996. Jim ha participado y participa activamente en la Asociación de Residuos Sólidos en Norteamérica, de la cual ha sido presidente hasta hace bien poco. Jim es titulado en Ciencias Geoambientales y desde hace 25 años tiene experiencia en el sector de los residuos y en la industria de la gestión de residuos. Jim nos va a hablar sobre un concepto interesante que es buried resources, en definitiva recursos, cómo aprovechar o cómo intentar aprovechar recursos enterrados o dispuestos en vertederos. When you want. Thank you. It's really my pleasure to be with you this morning. Thank you for the conference organizers to invite me. I'm going to obviously give this presentation in English because I don't have a choice, unlike most of you. Most of us Americans aren't bilingual. I wish I was, but I'm not. Maybe we can look at the pictures in Spanish. So this morning I want to talk to you about a project that our organization undertook 20 years ago. It's hard to believe it's that long. I was with the organization when we did this. I was just starting out with them, and now I've been leading the organization for 16 years. Our organization is very well known throughout the United States, and this project, when we undertook it, was considered extremely innovative. So as part of this presentation, I'll give you a little bit of background so you can understand the incentives for trying what we did.
an overview of it, what the impacts were, and the impacts were both positive and negative. We'll look at some comparative projects that we did within our region. We'll look at what was the financial impact of this activity, and then we'll try to draw some conclusions from it. First of all, this is your geography lesson for the morning. Lancaster is a county in Pennsylvania, and interestingly, Lancaster and our landfill in particular lie directly on the 40th parallel. So if you want to know about where we are, we get about 45 inches of rain per year, which isn't a lot, but it's moderate amount, and that certainly has an impact with the energy value of the fuel within the region. So, as a little background, this is an overview of our system. We have a waste energy plant where we burn 1,200 tons per day. This is our landfill. There's about 20 miles difference. And then our corporate headquarters and our office and transfer station are in the center of the county. We handle about 600,000 tons of waste a year and have an operating budget of about $53 million. When we undertook this project, it was to fully utilize the capacity of our waste energy plant. Anybody running a power plant knows that you want to optimize its output, meaning you have to provide it a sufficient amount of fuel in order to optimize its ability to generate energy. And when we built our 1,200 ton per day waste energy plant, we didn't have 1,200 tons per day of fuel within our geopolitical boundary. We didn't want the plant to be full the first day we opened it, so we built it bigger than we initially needed, so we could gradually grow into the capacity as the population within our county grew. Our population in the county is about 500,000 people. At the time we started construction of the waste energy plant in 1989, we had just opened a brand new landfill. So during the construction phase of the waste energy plant, we buried the regular household and commercial waste. As required at that time, at the end of every day, we would put 6 inches of dirt on top of the waste. This was to prevent odors, rodents, and fire. So that became an important factor. So what we decided to do was, since the politicians wouldn't allow us to bring in the fuel to optimize the capacity, we decided to go down to the landfill and dig up our own waste that was relatively young, because we had only opened the landfill in '89. So as part of this, we wanted to recover energy, and then the secondary benefits would be, if we took the waste out of the landfill, we would be able to use that expensive capacity in the landfill a second time. We would also be able to recover the soil that we had used to cover the waste and use it for additional waste in the future. So we began to look at the feasibility of harvesting this material. Here you can see a couple photos. That's a picture of one of our landfill cells prior to putting any placement. Our requirements for liners and leachate collection put landfill construction at about $350,000 per acre.
This is a summary of the project. The amount of waste reclaimed, this is in tons, about 200,000 tons over the 3+ years duration of the project. We recovered an additional 123,000 tons of soil. We recovered 3,800 tons of metal. Of course, this metal is all recovered now, post-combustion. And we generated $3.5 million in electric value that we wouldn't have otherwise generated had we not utilized that capacity within the waste energy plant. So, cell 1, this was the first cell of the landfill. It was 18 acres, and the age of the waste was anywhere from 1 to 4 years. What did we find? The waste had we measure heat in British thermal units, but here's a correlation that might have more meaning to you. The mixed waste was about 5,000 BTUs per pound, and within the unit it was about 5,100. The reclaimed waste, after we dug it up, removed as much soil as we could, was only about 60% of normal heat value of the refuse, only about 3,000 BTUs per pound. So the limiting factors there were, even though we tried to remove the soil, there was still a lot of dirt that clung to the waste due to moisture content of the waste. And the age of waste, you had a certain amount of decomposition that had already begun to take place. And of course, it had a higher moisture content because it had been underground, and you know, we get 45 inches of rain a year, so. Our weekly production was about 1,400 tons a week that we could send truck 20 miles up to the waste energy plant. We were recovering about 1,000 tons of soil a week and 93 tons of non-combustible material. Here's some old photos we found from the actual work being done. As far as we had to engineer this, nobody had done this. There was no book about how to excavate waste for energy consumption. So we had to figure out which type of excavation was safe. I want to point out too, on the first and last page of my presentation, there's a considerably more detailed version of this on the conference website, but this has been narrowed down because of my time limit. So we use lateral excavations of 50 to 150 feet, so we had better storm water control and optimize the equipment and the efficiency of the recovery. I will also tell you, and I totally excluded it, but there's a lot of information about the safety. Employee safety was a large component of this project because we had to constantly be measuring for volatiles, methane gas, and we wanted to protect the employees that were working on this project. Those that worked right within the project wore Tyvek suits and had specific personnel monitors. When we first began, we started digging up the waste without screening the dirt, just to see how that would work. And then we took the material with the dirt and we took it up to the waste energy plant, and then we supplemented that with high heating value type waste, including wood chips, tire chips, and additional propane. We use propane as an auxiliary fuel within our combustion chambers to bring them up to heat, to bring them up to temperature before introducing waste during when we take up and bring down our boilers.
But anyway, because of problems with that, we got ourselves an early generation trommel, and we began screening the waste through the trommel in order to remove as much of the inert material, being the dirt. So we had a higher heat value, we had less wear and tear on the facility, and a cleaner product. So this was the ultimate composition of the waste. Recovered soil was 30%, combustible waste was 67%, and the recyclables, or the ferrous metal, was 3%. We did not recover any non-ferrous metal as part of this. So we realized that the perfect blend of fuel within our combustion units, which by the way are German-made Martin units, was 4 parts normal waste to 1 part what we call reclaimed waste. What were the impacts on our brand new $125 million facility back in 1991? Well, the stoker time was increased because it took longer to combust the waste because the heating value had dropped. The crane had to mix the waste much longer, and the weight was denser. The waste was denser, so there was wear and tear on the cranes. The feed chute and feed hopper, feed tables started to wear extra fast because of the abrasiveness of the waste, because of the amount of dirt on that waste. The residue handling system, we increased the amount of ash, and the air pollution control system struggled to maintain that amount of particulate matter within the burned waste. Here you can see some impacts on ash residue. You know, we actually, those of you familiar with post-combustion ash, it's typically gray. We began to see a brown hue color within the ash. And that was an obvious sign that we had a lot of dirt coming through. So we had 18% more residue in our ash because of the higher soil content. The metals and pH were not a major issue. The one thing that did increase that had negative implications was we did have higher chlorides emissions, and both in the air and in our ash. We then began to look and see what impacts we might be able to have on waste in a community nearby. So we went to the county next door that had an operating landfill. We dug up some of their waste in November, December, about 5,000 tons. And then we actually had an old landfill from 1968 to 1988, and we did some test pits to compare what would the waste be like from many years ago compared to the fresher waste that we had processed. And the results of those were not good. Here you can see the cell 1, or the waste that was only 1 to 4 years old, compared to the older waste. And even though this was somewhat similar, our test pits in our landfill were very poor as far as energy content of the waste. The meaningful comparables, the York waste, there was a lot of rainfall during that excavation. They used pit mining. They did the excavation there versus the strip mining, and there was a lot of soil. So here's the financial implication. These are our total costs. We broke them down on a per ton recovered basis. So there you can see what that was. The total project was 95 weeks. It really was not that expensive. If you look at all these costs together, and we broke it down from the digging it up, the trommeling, the fuel to haul it to the waste energy, maintenance, odor control, fees that we paid to the community, fees that we paid to the waste energy facility operator,
They used to be Ogden Martin Systems. So it was $14.81 or $2 million to get the waste there and process it. So our revenue was a little bit in selling the metal, but the main thing was in selling the energy that, although it was limited, but the energy we made from processing that waste was $18.75 a ton. And then we put a value to the reclaimed soil. So our total asset addition was about $2.8 million. So our net revenues were about $4 a ton, or about, when we look at the asset additions, the main thing there is valuing to go back and use that landfill space a second time. Not so much cash flow. The cash flow was relatively neutral. So conclusions, it could be successfully used at a modern day waste energy facility. The main value can be reclaiming the landfill waste, the landfill space. Lots of landfills don't have dirt at their site, so they have to buy dirt and import it in, so you could get to use your dirt again. But some things to look out for would be increased wear and tear. Now, I would tell you, if we were to do, after a couple years, we stopped this because we ended up being able to open up our borders and bring waste in. But if we were going to do this today, we would not bury the waste if we had it like we did in 1991 or 1989. We wouldn't put dirt on it. There's all types of other alternative cover products like spray foams or tarps that you roll on and roll off. So you would want to prevent putting any type of inert cover on your waste so that when you do go to dig it up, you don't have to worry about all that abrasive inert material being mixed with your fuel. I do know some places in Europe, specifically I've seen an operation some years ago in Copenhagen where, you know, they just look at waste as a fuel. And in the seasons when they have more waste than they can process, they bale it and they put a white plastic wrap around it, and then they would just store it. And then they'll use it as the capacity comes and goes in different times of the year. This is my contact information. Again, you can get a more detailed version that would go over the safety issues, personnel protection, and more project detail on the conference website. So thank you very much for your time. And again, it was a pleasure being here, and I'm looking forward to spend the next day and a half in your beautiful country of Spain. Thank you. Thank you very much, James, for this clear and detailed explanation of a practice which can be seen as an opportunity here in Spain because, at least by the moment, it's not a common practice here in our country. So, podemos empezar el turno de preguntas. Si quiere hacer alguna pregunta, Carlas. For Mr. Crowling, one declaration and two questions. First declaration, the production of high calorific value fractions and MBTs, of course, depend on the specific process of the plant. But at least in Catalonia, most of them can do. And if not, there are already several plants to prepare it. Another different thing is the market or demand we have. That's another different question. Okay. But, and the questions are, you talk about possible positive prices for RDF in industrial consideration. What's the situation in Germany about that? And the second one is, how does increase of RDF production affect these prices according to your experience?
It's just with this here? Yeah. Thank you for your comments and informing me that you are well equipped. You have installations which would be able to do it, but for other reasons, this may be blocked. Yeah. Now, with regard to prices, yes, we see. I must say, these are still sort of exceptions, but we have seen in the cement industry that very high quality RDF is used to replace natural gas for the control flame of a cement kiln in Hamburg, for example. Yeah, and they pay the equivalent of the calorific value as gas price. Yeah? Another example is that this is not maybe not direct RDF. Or it may be called even feedstock recycling. First Alpine takes in a fraction, a high polyolefin-rich fraction, and the price is an equivalent to the milled coal, dust coal, yeah, which they normally use in their blast furnace. So those are two examples. The question, if we get what I understood is, yeah, when we see more and more RDF production, does that decrease the price? Yeah. At present, what I can see in Germany, no, because RDF really is in demand, and we are still continuing to build huge facilities, yeah, which are heavily looking after that material. So that's what I see at present. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenos días. Para el señor Dimas Ballina, quería hacer una consulta que iba enfocada a que normalmente cuando oyes hablar sobre el uso de las cementeras, el uso de residuos en las cementeras, normalmente no encuentras unos datos como pudieran ser toneladas de CDR por tonelada o metro cúbico producido de cemento. No son datos que se den. Tampoco se dan previsiones de cemento a producir en España en los próximos años. Es decir, algo que te pueda correlacionar las necesidades que pueden existir de ese tipo de material o de ese tipo de combustible, teniendo en cuenta que en materia de gestión de residuos hablamos de una producción continua, que necesitas tener un destino asegurado, porque si no, no tienes dónde tratar esos residuos. En la actualidad se empiezan a realizar planes en algunas zonas basados en la coincineración o basados en la incineración en cementeras de los residuos producidos en esas zonas, y lo que se encuentra a faltar normalmente en las presentaciones es ver cómo se te da una seguridad a los gestores de residuos, se nos da una seguridad en cuanto a dónde y durante cuánto tiempo, cuántas toneladas año, cuántas toneladas día podemos llegar a entregar. Muy bien, muchas gracias. En cuanto a las previsiones de producción de cemento, es cierto que no he puesto ninguna transparencia porque entendía que no formaba parte de la presentación, pero esa información se proporciona por parte de Oficeme, además con un grado de efectividad en cuanto a las predicciones bastante alto, ¿no? Con lo cual, el pico de producción o de consumo, mejor dicho, de cemento en nuestro país fue en el año 2007 con 57 millones de toneladas y realmente este año vamos a terminar en el entorno de las 13 millones de toneladas y las previsiones que ya se están haciendo públicas para el año que viene también apuntan a una caída en el consumo de este material de construcción, con lo cual el 2013 probablemente sea un año también de bajada tanto en la producción como en el consumo. Y probablemente el año que viene nos podamos situar con las dudas que hay en este tema, pero probablemente en el entorno de las 11,5 millones de toneladas. Yo creo que este tema que plantea tiene una solución que es la gráfica que ponía antes, en cuanto a que de las 35 fábricas que tenemos en funcionamiento, más del 90% ya están autorizadas para valorizar energéticamente residuos. Las que no lo están
autónomas, con lo cual confiamos que la práctica totalidad de nuestras plantas al final del año que viene tengan autorización para valorizar residuos. Teniendo en cuenta que tenemos un parque cementero muy extenso y que cubre prácticamente toda la geografía nacional, puntualmente entiendo que esa situación que se puede producir, porque realmente el año 2007 para nosotros por la parte alta fue un año completamente excepcional, y el año que viene probablemente por la parte baja también va a ser un año completamente excepcional. Pero si lo miramos en un horizonte de 10, 20 años, tendemos o tenderemos con total seguridad en los próximos años a estabilizar nuestro consumo de cemento acorde a las dimensiones de nuestro país. Entonces entiendo esa preocupación, pero yo creo que la respuesta más clara es que tenemos suficientes fábricas que cubren gran parte de nuestro territorio con un volumen de capacidad de tratamiento de esos residuos que pueden atender posibles paradas como las que estamos teniendo ahora mismo por producción de una zona a otra. Quiero decir, algunas fábricas del mismo grupo, de otros grupos cementeros, pueden atender esas demandas de gestión de CDR. Nosotros siempre decimos que somos una herramienta complementaria para la gestión de los residuos y evidentemente creo que en esa línea, con los datos que hemos presentado en cuanto al número de plantas autorizadas, entendemos que podemos dar una salida satisfactoria tanto a corto como a medio plazo. Más preguntas. Taking profit of the presence of James here, James, I would like to ask you, James, what about the use of RDF in the States? Can you tell us something? Yes. RDF, I think the United States has 89 waste energy plants, but only a handful of them are RDF. So waste energy has to try to compete with landfilling, and the pre-processing of RDF drives, at least in our experience, has driven up the cost of waste energy. So because it has a tough time competing just within mass burn plants, which are most of them, very few vendors are producing RDF plants. If there's going to be waste energy in the U.S., it's usually mass burn. Now, what we are beginning to see is a very strong appetite for waste conversion applications, gasification, and many of those need fuel preparation to work. So I think we're going to see a reemergence of RDF-like processing in order to produce the type of fuel needed for the gasification systems that are being proposed to go in the United States. ¿Más cuestiones? Si os parece, ¿damos por acabada la sesión? Sí, una última pregunta. It's for Mr. James Warner. Thanks for your presentation. Bueno, en español parece que traduce. Quería preguntarle dos cosas. Una, cuando estuvieron haciendo la minería del vertedero y empezaron a abrir y a mover residuos, no he visto si tenían ustedes vecinos cerca del vertedero y si la producción Dolores llegó hasta vecinos, tuvieron protestas, cómo pudieron manejar aquello. He visto que tienen un presupuesto para control de olores, pero bueno, técnicamente todos sabemos que es muy complicado de gestionar. Y el segundo, también se ve mucho en la bibliografía de minería de vertederos el problema que se puede encontrar de seguridad al meter máquinas metálicas que pueden hacer chispas con el metal que hay en el propio vertedero y que te pueden generar con el metano algún problema de seguridad, de explosiones. Si tuvieron alguna experiencia al respecto y qué medidas tuvieron que ir tomando. Gracias. That's a really good question. And again, because of the brevity of the presentation, yes, odors were a big issue. As a matter of fact, we don't have neighbors at the landfill where the odors were an issue, but we had to put the waste in a truck,
an open-top trailer, and then we had to haul the waste 20 miles to the power plant. And on that route, we go right through a small community, Main Street, with houses right up against the road. So we spent months bringing in all different types of vendors until we could get an effective odor neutralizer. And what would happen is, as the trucks were full, they would then drive underneath a sprayer that we had arranged, so the deodorizer or odor neutralizer would spray the top of the truck and the waste as it was getting ready to leave. Then, of course, we would tarp it as well. But we still got complaints because it stank. And so we had to keep trying to improve that in order to minimize the complaints. And towards the last, I'd say, year of the project, we had finally found a chemical that neutralized the odor. As far as the sparks go, we would constantly be monitoring the methane, and we didn't find that when we dug in, the concentrations were so much, and maybe it was because we used more of an open strip mine type process rather than kind of digging a pit. So we were okay with that, and the waste wasn't that old, so the amount of gas generation wasn't that high. So we didn't have any sparking issues. But we did have fire control capabilities on site if we did. Good questions. ¿Más preguntas? Damos por terminado. Muchas gracias a todos. Para mí ha sido un placer y agradecer a James, Herman y Dimas su participación y sus interesantes explicaciones. Muchas gracias.